de George Wells. George Wells es, de alguna manera, considerado uno de los escritores padre del género de la ciencia ficción. ¿Por qué? Porque él vivió a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, vivió los avances tecnológicos de la época, que han sido muy, los avances científicos más significativos, y que no precisamente significan un avance para la humanidad, porque precisamente lo que hace Wells en sus novelas es una especie como de crítica y de observación, sobre todo porque cree que los avances científicos no siempre hacen de los seres humanos unos mejores seres humanos, unas mejores personas. Y es lo que critica en La máquina del tiempo, en La isla del Dr. Moreau, precisamente en El hombre invisible, porque el poder corrompe. Entonces es un poco de la denuncia que hace nuestro querido George Wells. Entonces El hombre invisible es una historia que sucede en Inglaterra, en un condado que se llama Sussex, específicamente en una aldea llamada Epping, y pues este hombre invisible es un científico que, por cosas del destino que voy a explicar en el capítulo que voy a leer, o en los capítulos que voy a leer, él encuentra en sus investigaciones este descubrimiento que él considera que es muy valioso y que pues, te puede dar cierto poder y de tener ciertas ventajas. Indudablemente lo tiene, ser invisible tiene ventajas seguramente, o tendría ventajas. La desventaja mayor es que no puedas volver a ser visible. Entonces, les voy a leer el capítulo 17, cuando ya el hombre invisible, que se hospedaba en un hostal, ella generó ahí un caos, porque él ya no tenía dinero, tuvo que robar para poder pagar su hospedaje, pero se dieron cuenta, pero descubrieron que era invisible, porque pues, él pasaba desapercibido, pues se tapaba de pies a cabeza. Y cuando lo cachan, pues causa terror, pánico en la gente, y ahora no solamente lo buscan por ladrón, sino porque ha lastimado gente. Y bueno, pues él decide refugiarse más bien en casa de un señor que se llama Kemp. El Kemp es un doctor, y como es un hombre de ciencia, también él cree que este señor le va a ayudar. Así que les voy a leer el capítulo 17, El visitante del doctor Kemp. Fueron los disparos los que impidieron que el doctor Kemp continuara escribiendo en su estudio y se levantase de su silla. Los disparos se oyeron uno tras otro. «Caramba», dijo el doctor Kemp, colocándose de nuevo la pluma en la boca y prestando atención. «¿Quién está dándole los disparos en Burdock? ¿Qué le pasará ahora a esos idiotas? ¿Por qué disparan?» Caminó hacia la ventana que daba al sur, la abrió y se asomó. Al hacerlo, vio la hilera de ventanas con luz, las lámparas de gas encendidas y las luces de las casas con sus tejados y patios negros que componían la ciudad de noche. «Se observa gente en la parte de abajo de la colina», dijo, «en la taberna». Al tiempo que permanecía allí mirando, fue en ese momento en que sus ojos se dirigieron mucho más allá, para postrarse en el resplandor del embarcadero, un pequeño pabellón iluminado como una gema amarilla, y en las luces de los barcos. La luna, en cuarto creciente, bañaba la colina, y las estrellas muy claras lucían un brillo casi tropical. Transcurridos 5 minutos durante los cuales su pensamiento se había perdido en especulaciones remotas sobre las condiciones sociales del futuro y sobre la dimensión del tiempo, el doctor Kemp, con un suspiro, cerró la ventana y volvió a su escritorio. Pasada 1 hora, llamaron al timbre. Había estado escribiendo con torpeza y con intervalos de distracción desde que se oyeron los disparos. Se dispuso para escuchar. Oyó perfectamente cómo la muchacha atendía la llamada y aguardó sus pasos en la escalera. Sin embargo, la muchacha no vino. «¿Quién será?», se preguntó el doctor Kemp. Intentó continuar su trabajo y, no consiguiendo fijar su atención, se levantó y bajó al descansillo de la escalera.
Llamó el timbre de servicio y preguntó a la criada que aparecía en el vestíbulo inferior. ¿Era el cartero?, le preguntó. No, debió de ser alguien que llamó y salió corriendo, señor, repuso ella. Esta noche me encuentro intranquilo, dijo para sí. Retornó al estudio y se puso decididamente a trabajar. Poco después, estaba completamente absorto en su trabajo. Los únicos sonidos que se oían en toda la habitación era el tic-tac del reloj y el rasgar de su pluma, que se movía apresuradamente. El doctor Kemp terminó su trabajo. Se levantó, bostezó y bajó para irse a dormir. Se había quitado la chaqueta y el chaleco y sintió mucha sed. Cogió una vela y bajó al comedor para prepararse un whisky con soda. Las investigaciones científicas lo habían convertido en un hombre muy observador, por lo que, de vuelta a su habitación, se dio cuenta de que había una mancha de color oscuro en el linóleo, al lado del felpudo que había a los pies de la escalera. Siguió por las escaleras y, de repente, se le ocurrió pensar qué sería aquella mancha. Aparentemente, algo en su subconsciente se lo estaba preguntando. Sin pensarlo dos veces, dio media vuelta y volvió al vestíbulo con el vaso en la mano. Dejó el whisky con la soda en el suelo, se arrodilló y tocó la mancha. Sin sorprenderse, se percató de que tenía el tacto y el color de la sangre cuando se está secando. Cogió de nuevo el vaso y subió la escalera, mirando alrededor e intentando buscar una explicación a aquella mancha. Al llegar al descansillo, se detuvo muy sorprendido. Había visto algo. El picaporte de la puerta de su propia habitación estaba cubierto de sangre. Se miró la mano y vio que estaba perfectamente limpia. Recordó entonces que al entrar en su dormitorio por primera vez, la puerta había permanecido abierta y que por lo tanto no había tenido que tocarla. Entró en la habitación con el rostro bastante sereno, quizá con un poco más de decisión de lo normal. Su mirada inquisitiva, lo primero que vio fue la calma. La colcha estaba llena de sangre y había revuelto las sábanas. No se había dado cuenta antes, porque se había dirigido directamente al tocador. La ropa de la cama estaba hundida como si alguien recientemente hubiese estado sentado allí. Después, tuvo la extraña impresión de oír a alguien que le decía en voz baja: «Cielo santo, es Kemp». Pero el doctor Kemp no creía en las voces. Permaneció contemplando las sábanas arrugadas. ¿Había sido aquello verdaderamente una voz? Miró a su alrededor sin conseguir ver otra cosa que la cama desordenada y bañada en sangre, pero enseguida advirtió claramente un movimiento al otro extremo de lo que generalmente se llama miedo. Se apoderó entonces del doctor Kemp. Cerró la puerta tras de sí, se acercó al tocador y dejó allí el vaso. De pronto, con un sobresalto, vislumbró la venda hecha con un trozo de sábana que se hallaba inmóvil en el aire, entre él y el lavabo. La contempló estupefacto. Era un vendaje vacío, un vendaje bien hecho, pero vacío. Cuando iba a aventurarse a tocarlo, algo se lo impidió y una voz le dijo desde muy cerca: «Kemp». Exclamó Kemp con la boca abierta. «No te asustes», dijo la voz. «Soy un hombre invisible». Kemp no respondió durante unos instantes, limitándose simplemente a contemplar la venda suspendida en el aire. «Un hombre invisible». «Sí, un hombre invisible», repitió la voz. Kemp recordó entonces la historia que aquella misma mañana él había ridiculizado. En aquel momento no estaba asustado ni sorprendido, no se daba del todo cuenta de lo que ocurría. «Creí que todo era mentira», dijo. En lo único que pensaba era en lo que había dicho aquella mañana y preguntó: «¿Lleva usted puesta una venda?». «Sí», dijo el hombre invisible. «¿Pero qué estoy diciendo?», continuó. «Esto es una tontería, debe de tratarse de algún truco». Dio un paso atrás y al extender la mano para tocar el vendaje, se topó con unos dedos invisibles. Retrocedió en la silla y después el lavabo. Entonces Kemp subió corriendo las escaleras y tocó la puerta. «¿Qué es lo que ocurre?», preguntó Kemp
cuando el hombre invisible abrió la puerta. Nada, recibió como respuesta. Pero, maldita sea, ¿y esos ruidos? Un ataque de ira, Ken, dijo el hombre invisible. Me olvidé de mi brazo y tengo mucho dolor. Me parece que te irritas con facilidad, Griffin. Así es, me irrito con facilidad. Kemp atravesó la habitación y recorrió algunos trozos de cristales rotos. Los diarios han publicado todo lo que has dicho, dijo Kemp, permaneciendo de pie, con los cristales en la mano. Se ha hecho público lo que pasó en Iping y lo de la colina. El mundo ya está enterado de que tiene un ciudadano invisible, pero nadie sabe que te encuentras aquí. El hombre invisible lanzó un juramento. Se ha publicado tu secreto. Imagino que un secreto es lo que había sido hasta ahora, ¿no? Yo no conozco tus planes, pero desde luego estoy ansioso por ayudarte. El hombre invisible se sentó en la cama. Tomaremos el desayuno arriba, dijo Kemp con calma, y quedó encantado al ver cómo su extraño invitado se levantaba de la cama bien dispuesto. Kemp abrió camino por la estrecha escalera que conducía al mirador. Antes de que hagamos nada más, le dijo Kemp, me tienes que explicar con detalle el hecho de tu invisibilidad. Se había sentado después de echar un vistazo, nervioso, por la ventana, con la intención de mantener una larga conversación, pero las dudas sobre la buena marcha de todo aquel asunto volvieron a desvanecerse cuando se fijó en el sitio donde estaba Griffin. Una bata sin manos y sin cabeza, que con una servilleta que se sostenía milagrosamente en el aire, se limpiaba unos labios invisibles. Es muy sencillo y muy lógico, dijo Griffin, dejando a un lado la servilleta a la vez que apoyaba la invisible cabeza sobre su invisible mano. Sin duda, sobre todo para ti, riéndose. Sí, claro, al principio me pareció algo maravilloso, pero ahora, Dios mío, todavía podemos hacer grandes cosas. Empecé con estas cosas cuando estuve en Chesilstowe. ¿En Chesilstowe? Sí, fui allí cuando salí de Londres. ¿Sabías que dejé la medicina y me dediqué a la física? ¿No? Pues eso fue lo que hice. La luz me fascinaba. La densidad óptica es lo que me fascinaba. Todo el tema es una red de enigmas, una red a través de la cual las soluciones brillan en un momento de un modo fugaz. Y como no tenía más que 22 años y estaba lleno de entusiasmo, me dije, bien, pues dedicaré mi vida a esto. Vale la pena. Ya sabes los necios que somos cuando tenemos 22 años. Lo éramos entonces y lo somos ahora, dijo Kemp, como si saber un poco más fuera una satisfacción para el hombre. Pues bien, me puse a trabajar como un negro. No llevaba ni 6 meses trabajando y pensando sobre el tema cuando descubrí algo sobre una de las ramas de mi investigación. Me quedé absolutamente deslumbrado. Descubrí un principio fundamental sobre pigmentación y refracción, una fórmula, una expresión geométrica que incluía 4 dimensiones. Las expresiones generales pueden llegar a significar para un estudiante de física molecular. En los libros, esos que el vagabundo ha escondido, hay escritas maravillas, milagros. Pero esto no era un método, sino una idea que conduciría a un método a través del cual sería posible, sin cambiar ninguna propiedad de la materia, excepto a veces los colores, disminuir el índice de refracción de una sustancia sólida o líquida hasta que fuese igual al del aire. Todo esto en lo que concierne a propósitos prácticos. Qué extraño, dijo Kemp, pero aún no veo cómo... Bueno, comprendo que de ese modo se puede echar a perder una piedra valiosa, pero la invisibilidad humana es algo muy distinto. Exactamente, dijo Griffin. Pero ten en cuenta que la visibilidad depende de la acción de la luz sobre los cuerpos visibles. Permíteme que te exponga los hechos como si no los conocieras. Supongo que me comprenderás mejor. Sabes que un cuerpo absorbe la luz, la refleja, o la refracta, o hace las dos cosas al mismo tiempo. Pero si ese cuerpo ni la reflejara, ni la refractara, ni absorbiera la luz, entonces ese cuerpo no podría ser visible. Por ejemplo, imagínate una caja roja y opaca. Tú la ves roja porque el color absorbe parte de la luz y refleja todo el resto. Toda la parte de la luz que es de color rojo. Y eso es lo que tú ves. Si no absorbe ninguna porción de luz, pero la refleja toda, verás entonces una caja blanca brillante.
Una caja de plata, una caja de diamantes no impregna. Y se le dejó un pensamiento en la cabeza. Se puso de pie, agarró al hombre invisible por un brazo y lo apartó de la ventana. «Estás cansado», le dijo. «Mientras yo sigo sentado, tú andas de un lado para el otro. Toma mi silla porque no te sientas». Él se colocó entre Griffin y la ventana más cercana. Griffin guardó silencio un momento y después continuó. «Yo había dejado la casa de Chesilstown», dijo, «cuando aquello ocurrió. Fue en el mes de diciembre pasado. Había alquilado una habitación en Londres, una habitación grande y sin muebles en una casa de huéspedes situada en uno de los suburbios cerca de Great Portland Street. De inmediato la tuve llena de aparatos que compré con el dinero de mi padre. Mi investigación se iba desarrollando con regularidad, con éxito, incluso acercándose a su fin. Yo me sentía como el hombre que acababa de salir del bosque en el que estaba perdido y que de repente se encuentra con que ha ocurrido una tragedia. Fui a enterrar a mi padre. Sí, mi mente se centraba en mis investigaciones y no moví un solo dedo para salvar su reputación. Recuerdo el funeral, un coche fúnebre barato, una ceremonia muy corta, aquella ladera azotada por el viento y la escarcha, y a un viejo compañero suyo que leyó las oraciones por su alma. Un viejo encorvado, vestido de negro, que lloraba. Recuerdo mi vuelta a la casa vacía, a través de lo que antes fuera una aldea y ahora había sido convertida por arquitectos y albañiles en la caricatura de una ciudad. Las calles iban todas direcciones para terminar siempre en los campos profanados y estaban llenas de montones de piedra de cantera y malezas exuberantes y húmedas. Me recuerdo a mí mismo como una figura negra, lúgubre, caminando por la acera brillante y resbaladiza, y aquella extraña sensación de despego que sentí por la poca respetabilidad y el mercantilismo sórdido de aquel lugar. No sentí pena por mi padre. Me pareció que había sido la víctima de su sentimentalismo alocado. La hipocresía social requería mi presencia en el funeral, pero en realidad ese ya no era asunto mío. Pero mientras recorría High Street, toda mi vida anterior volvió a mí por un instante, al encontrarme con una chica a la que había conocido 10 años atrás. Nuestras miradas se cruzaron, algo me obligó a volverme y hablarle. Era una persona bastante mediocre. Aquella visita a esos viejos lugares fue como un sueño. Entonces, no me di cuenta de que estaba solo, de que me había alejado del mundo para sumergirme en la desolación. Advertí mi falta de compasión, pero lo achaqué a la estupidez de las cosas en general. Al volver a entrar en mi habitación, me pareció que de nuevo tomaba posesión de la realidad. Allí estaban los objetos que yo conocía y que amaba. Allí estaban mis aparatos, allí me esperaban mis experimentos. Por fin había resuelto casi todas las dificultades y solo me restaba planear los detalles. Tarde o temprano acabaré explicándole todos aquellos complicados procesos. No tenemos por qué tocar ese tema ahora. La mayoría de estos, excepto algunas lagunas que ahora recuerdo, están escritos en clave en los libros que ha escondido el vagabundo miserable. Total de Cultura, al Centro de las Artes de Guanajuato y al Hotel Inn & Suites Aliana por su hospitalidad. Y obviamente a todos ustedes por ponerme atención, espero que se hayan permitido pues generar imágenes con lo que yo les iba relatando, que eso es básicamente pues lo que de alguna manera se busca hacer con estas lecturas en voz alta, digo, además de incentivarlos a que pues se acerquen a los libros, a que sigan viniendo al programa también para que alguien más les pueda leer historias, como yo. Este es un programa, el de ¿Quieres que te lo lea otra vez? Y el de Leo Luego Existo, en donde el INBA nos invita a diferentes actores o escritores o, no me gusta decirlo así, pero lo tengo que decir, o figuras públicas o del espectáculo a leerles a la gente, porque pues parece ser, según nos cuentan, que nosotros en nuestro histrionismo les podemos llevar más dramáticamente las historias a ustedes, ¿no? Entonces, pues muchas gracias por permitirme leerles El Hombre Invisible de George Wells. Y este señor pues tiene otras historias de ciencia ficción fantásticas, que todas han sido llevadas al cine, me parece, y con cierto éxito.
pero siempre es mejor leerlo primero y después ver las películas, porque así tú te imaginas, en tu cabeza llenas de imágenes con referencias tuyas, evidentemente. Solo tú te puedes imaginar el pueblo, solo tú te puedes imaginar cómo eran las ropas del hombre invisible, solo tú te puedes imaginar a ese pobre gato sufriendo de esa manera tan terrible. Que lo que son las cosas, ¿no? Digo, ahí hizo el experimento con un gato, pero lamentablemente en los laboratorios pues se hace con ratones, y tengo entendido que ya no se debe hacer con monos, pero se sigue haciendo en algunos lugares con monos. Entonces, creo que cuando leo esa parte, siempre que la leo, hay gente que no sé qué se imagina, tal vez lo mismo que yo, que te parece monstruoso, ¿no? En fin. Oigan, quiero escucharlo, si alguno tiene alguna observación o quiere, no sé, comentarme lo que quiera comentarme respecto al libro o respecto a lo que sea, adelante. Esto es un ratito para conocernos también.